Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo día, sábado 2 de agosto. Estamos diciéndole hasta nunca, porque vendrá otro santo sábado, mientras esperamos el día glorioso, cuando regrese nuestro Señor Jesús por segunda vez. Mientras tendremos que prepararnos, y hay una nueva lección, la lección número 6, la cual se titula A través del Mar Rojo. Esa es la que estudiaremos durante esta nueva semana. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, agradecidos por haber pasado este santo sábado bajo su dirección, en su casa, entonando alabanzas, escuchando su palabra, compartiendo como familia y preparándonos para cuando usted regrese. Suplicamos su dirección, Señor. Háblenos. Que esta lección la podamos comprender y aplicarla en nuestro diario vivir. Que pongamos toda nuestra confianza en usted. Gracias por escucharnos. Gracias por sostenernos. Todo lo agradecemos sin merecerlo, en los únicos méritos, los de nuestro Señor Jesús. Amén. A través del Mar Rojo. Eso es actuar por fe. Se necesita una fe viva, porque el pueblo tenía que dejar Egipto, donde lo habían oprimido, donde allí quedaba toda su vida. Muchos, yo creo todos, habían nacido allí en Egipto. Todos tenían costumbre egipcia, gustos, perspectivas, sus ideales habían nacido allí en Egipto. Pero he aquí la importancia de lo que hemos venido estudiando, de pasar la antorcha a nuestros hijos, a nuestros descendientes, para que mantengan su confianza viva, puesta en Dios, aunque vivían en un mundo, en un país idólatra. Vemos entonces que salir de Egipto era dejar todo atrás e iniciar un nuevo caminar, obedeciendo ahora al Dios que se había manifestado allí en Egipto ante las deidades egipcias, que mandó estas 10 plagas. Todo ello
les había dado confianza en ese Dios todopoderoso para obedecerle, seguirle por fe. Así es de que los israelitas hacía unos instantes eran esclavos, pero ahora, después de celebrar la Pascua, de poner de la sangre en el dintel y en los postes de su casa, estaban reconociendo al único Dios y le iban a obedecer por amor, por fe. Con la muerte del Cordero, dejaron de ser esclavos del pecado de Egipto y ahora eran libres en Cristo Jesús, libres por la sangre derramada. Dejaron de ser esclavos de Egipto y llegaron ahora a ser libres. Pero ¿entendían eso ellos? No lo entendían. Pero ellos por fe obedecieron y siguieron las órdenes que daba Moisés, Aarón, Eleazar. Al salir de Egipto, el haber sido redimidos no los hizo perfectos. Tenga eso presente. En muchos sentidos no eran muy diferentes a lo que habían sido el día anterior. Eran humanos ignorantes. La esclavitud los había puesto en visibles desventajas. ¿Qué gustos tenían ellos? Gustos egipcios, comidas egipcias. Muchos miraban cómo adoraban a los ídolos y muchos se habían pervertido. Pero no por eso Dios los desechaba, no. Los llamaba ahora a vivir una vida totalmente diferente, con el único Dios, ya no con dioses, sino que el único Dios todopoderoso. Dios sabía muy bien que sus hijos recién redimidos jamás llegarían solos a la Canaán prometida. Necesitarían la dirección de Dios. Por eso la nube los guiaba de día y la columna de fuego de noche. Esa es la vida de nosotros, tuya y mía, vista a través del Éxodo. Fue necesario primero la muerte del Cordero y luego después la nube. ¿Quién iba en la nube? ¿Quién de la deidad guió al pueblo hacia la Canaán, la tierra que fluye leche y miel? ¿Quién es el que dio su vida en la cruz del Calvario por mí? ¿Quién es el que me está guiando todos los días hacia la Canaán celestial? El Espíritu Santo. Así es que vemos aquí cómo la columna de nube y de fuego es después
de la muerte del Cordero, la cual paga el precio para que el pueblo de Dios sea libre de Egipto, del pecado. Ahora que Él ha pagado el precio, son libres, salen de Egipto guiados por el Espíritu Santo. Es Él el que nos habla a través de la conciencia cómo debemos de vivir ahora. Imagínese usted a ese pueblo que llegó a Egipto con 70. Primero llega uno, José. Llega no como un hombre fuerte, poderoso. Llega esclavo, vendido como un esclavo, pero luego es colocado como el segundo después del faraón. Luego llegan 70 con su padre Jacob. Ese grupo de 70 se convirtió al final, que eran más de 600,000 hombres cuando salieron de Egipto, más de 2 millones, porque no contaban a niños, ni a mujeres, ni a ancianos. Más de 2 millones salieron libres para vivir ahora en libertad. Pero en esa travesía que los llevaba desde Egipto a Canaán, pasarían por el frío desierto, por el caluroso desierto, en el cual tendrían sed, hambre, su fe sería probada, pero también sería fortalecido si mantenían su vista puesta en aquel que los había liberado. Pero en ese caminar, la carne volvió a desear las cosas de Egipto. Allá comíamos, allá teníamos esto. Pero siguieron adelante. ¿Cuántos quedaron en el camino? Por no mantener su vista en Jesús. ¿Cuántos entraron de los que salieron de Egipto a la Canaán, a la tierra prometida? Pocos. Josué y Caleb y su familia. ¿Qué pasó con el resto? Porque fueron 40 años que tuvieron que pasar en el desierto. Meditemos en todo ello, porque estos son mensajes que están para nosotros. Para llegar hasta el Mar Rojo, imagínense, llevaban niños, ancianos, animales, tenían que ir paso lento. Y llegan porque el Señor los guió hasta la orilla del Mar Rojo. ¿Qué había allí? Enfrente tenían al mar,
A los costados tenían montañas y atrás llegó el ejército furioso del faraón. Todos ellos estaban dispuestos a aniquilar al pueblo de Israel, que le echaban la culpa de la muerte de algún ser querido. Porque eso es lo que acababa de ocurrir. No había hogar egipcio donde no hubiera un muerto. Así es de que ahora iban con la intención de vengar a ese primogénito. Pero ¿qué sucedió? Aquella nube que los iba guiando, de pronto se aparta de enfrente y se pone atrás. Todo eso que sucedió, póngalo en su vida. Él es el que nos protege de las tentaciones, de lo que el enemigo quiere hacer para destruirnos. Pero yo debo de confiar en el Señor. ¿Qué dice el versículo de memoria? Pero Moisés dijo al pueblo: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. ¿Es fácil? En esos momentos de grandes dificultades, mantener la calma. Solamente será posible si en los momentos de tranquilidad hemos caminado con Él, para que cuando vengan los momentos difíciles podemos seguir confiando en el Señor. ¿Qué nos espera a nosotros muy pronto? Lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Muy pronto nos vamos a ver en apuros, porque el enemigo nos perseguirá, querrá destruirnos. Pero no olvidemos que dice el Señor: no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Debemos hacer nuestras estas palabras que dijo Moisés. Y no solo las dijo para el pueblo que iba saliendo con él. Esas promesas están para nosotros hoy, porque Egipto, Faraón, su ejército también está vivo hoy. Está Satanás y sus demonios, sus agentes humanos también, que quieren destruir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Tú eres uno de ellos, ¿verdad?, que guarda los mandamientos. Pero ¿qué nos dice el Señor? No teman, estén tranquilos. El Señor peleará por ustedes. De ello vamos a estudiar durante esta semana. Y como sigue diciendo allí la introducción, el Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento.
Este acontecimiento es el modelo divino de cómo Dios derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas en la tierra prometida. También es un símbolo de la salvación y la redención de Cristo. Subraya eso. También es lo que ocurrió antes. Es un acontecimiento modelo, porque es un símbolo de lo que ocurrirá contigo y conmigo. Desde el punto de vista humano, los hijos de Israel se encontraban en una situación desesperada, de la que no podían librarse por sí mismos. Solo Dios podía salvarlos. Lo mismo ocurre con nosotros y el pecado. Estamos en una situación desesperada. Necesitamos algo aún más dramático que el Éxodo. La cruz de Cristo y lo que Él hizo allí por nosotros. Los acontecimientos relacionados con la salida de Israel de la tierra de Gosén, mencionados en Éxodo 12 y rememorados en el Cántico de Moisés, alegremente entonado en Éxodo 15, son sobrecogedores y asombrosos. Las señales, prodigios y milagros redentores de Dios alcanzan su apogeo en ese contexto. Pero ni siquiera eso es comparable con lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, de lo cual el drama del Éxodo fue una mera prefiguración. Por eso no perdamos de vista en el Éxodo nuestra salvación y redención en Cristo Jesús. Mire lo que nos dice para este día el consejo del Espíritu de Profecía para la introducción de esta semana. Él nos dice: los hebreos estaban acampados junto al mar, cuyas aguas presentaban una barrera aparentemente infranqueable ante ellos, mientras que por el sur una montaña escabrosa obstruía su avance. De pronto divisaron a lo lejos las relucientes armaduras y el movimiento de los carros que anunciaban la vanguardia de un gran ejército. A medida que las fuerzas se acercaban, se veía las huestes de Egipto en plena persecución. El terror se apoderó del corazón de los israelitas. Algunos clamaron al Señor, pero la mayor parte de ellos se apresuraron a presentar sus quejas a Moisés. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, que mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Cómo estaba la fe de esta gente? Por el suelo, a consecuencia de ver a los soldados, al ejército egipcio tras ellos. Moisés se turbó grandemente al ver que su pueblo manifestaba tan poca fe en Dios, a pesar de que repetidamente habían presenciado la manifestación de su poder en favor de ellos. ¿Cómo podía el pueblo culparle de los peligros y las dificultades de su situación cuando él había seguido el mandamiento expreso de Dios? Era verdad que no había posibilidad de liberación a no ser
que Dios mismo interviniera en su favor. Pero habiendo llegado a esta situación por seguir la dirección divina, Moisés no temía las consecuencias. Su serena y confortadora respuesta al pueblo fue: no temáis, estáos quedos y ved la salud de Jehová que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quedos. No era cosa fácil mantener a la hueste de Israel en actitud de espera ante el Señor. Faltándole disciplina y dominio propio, se tornaron violentos e irrazonables. Esperaban caer pronto en manos de sus opresores y sus gemidos y lamentaciones eran intensos y profundos. Habían seguido a la maravillosa columna de fuego como a la señal de Dios que les ordenaba avanzar. Pero ahora se preguntaban unos a otros si esa columna no presagiaría alguna calamidad, porque no los había dirigido al lado equivocado de la montaña, hacia un desfiladero insalvable. Así, de acuerdo con su errada manera de pensar, el ángel del Señor parecía como el precursor de un desastre. Pero entonces, he aquí que al acercarse a las huestes egipcias, creyéndolos presa fácil, la columna de nube se levantó majestuosamente hacia el cielo, pasó sobre los israelitas y descendió entre ellos y los ejércitos egipcios. Se interpuso como muralla de tinieblas entre los perseguidores y los perseguidos. Los egipcios ya no pudieron localizar el campamento de los hebreos y se vieron obligados a detenerse. Pero a medida que la oscuridad de la noche se acercaba, se esperaba, la muralla de nube se convirtió en una gran luz para los hebreos, inundando todo el campamento con un resplandor semejante a la luz del día. Eso se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 289. Todo esto está ocurriendo allí, frente al Mar Rojo. Allí la fe fue probada. Nuestra fe será probada. ¿Qué vamos nosotros a decir cuando vengan momentos de grande dificultad? ¿Desconfiaremos de Dios o continuaremos poniendo nuestra vista en Dios? Muchos hoy dicen: no, cuando vengan los momentos difíciles, entonces yo me entregaré al Señor. Imposible. Debemos hacerlo ya, para que cuando vengan esos momentos, yo ya estoy caminando con el Señor. Él me lleva de la mano y yo voy confiando en Él. ¿En qué está confiada tu vida? ¿En qué confías hoy? ¿En tu trabajo? ¿En tu negocio? ¿En tu estudio? ¿En tu propiedad? ¿En qué estás? ¿En qué confías? Él nos dice: confía en mí. Y entonces, si confiamos en Él, las huestes del enemigo no podrán dañarte, sino que el Señor nos dice: no temas, está tranquilo, el Señor peleará por ti. Confía en Él y Él hará. Que el Señor les bendiga, que pasen
una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.